Radio. 1:22, dos noticias exclusivas a esta hora en Meridiano Blue. Hablamos de la diferencia que hay en la JEP frente a las sanciones propias que fueron impuestas a los antiguos integrantes del secretariado de las FARC por más de 21.000 secuestros. Ustedes recuerdan hace 15 días la gran polémica que se produjo en el país por cuenta de las sanciones que se anunciaron por parte del magistrado Camilo Suárez. Acabamos de conocer el documento que fue radicado por una de las magistradas de la JEP, de la misma sala, en la que expresa su desacuerdo. Dice que los proyectos de sanción que deben cumplir los comparecientes no son claros, lo que complica además determinar cómo se va a garantizar la restricción a la movilidad. Y dice algo que también es muy importante, asegura que en la sentencia no hubo una explicación sobre por qué le impusieron 8 años de sanción a los exintegrantes de las FARC y se pregunta si las sanciones restauran el daño causado a las víctimas de secuestro. Mateo Piñeros. La magistrada Zoraida Chalela hace parte de la sección que sentenció a los últimos exjefes de las FARC a 8 años de sanciones para reparar a las víctimas de secuestro. Ella hizo un salvamento de voto parcial, es decir, se apartó de algunas de las decisiones de la sentencia. Para Chalela no hay una justificación en la sentencia que permita determinar que los exjefes de las FARC debían ser sentenciados a 8 años, tal como quedó estipulado. Sin embargo, sus reparos más grandes son sobre los proyectos de sanción. Chalela dice que no se sabe cuándo van a empezar las sanciones, que no está claro su contenido ni tampoco su alcance y que no se definió de manera clara la restricción de la libertad para los ex-FARC, señalando textualmente: no puedo dejar de advertir que en la sentencia no existiera al menos un proyecto de sanción propia que fuera efectivamente viable e inmediatamente ejecutable una vez proferida la decisión. Además, la magistrada dice que más allá de un aspecto simbólico y de reconocimiento para las víctimas, los proyectos podrían no corresponder al daño causado para quienes vivieron el secuestro. Muy bien, Mateo, 1:24 y hablamos, prestenle atención a esta historia, porque aunque pareciera muy técnica, es muy importante. 2 congresistas denunciaron que el gobierno no les entregó información sobre una operación de manejo de deuda. No es cualquier operación de manejo de deuda, es la más grande de la historia. Estamos hablando de unas transacciones que equivalen a 2 reformas tributarias que tienen que pagarse en el próximo año y de las que hay muy poca información al público en general. El gobierno dice que esto no es ilegal, pero sí quedan muchas dudas de por qué, siendo unas transacciones de manejo de deuda tan grandes, no fueron informadas a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Marcela Peña. Ricardo, el gobierno está realizando la operación de manejo de deuda más grande en la historia del país. Involucra recursos por 40 billones de pesos, como usted bien lo dijo. Ahí caben perfectamente 2 veces la reforma tributaria que se tramita este año. Han sido las transacciones asociadas de tal magnitud que por cuenta de ellas han caído las tasas de interés de la deuda colombiana y también el precio del dólar. En menos de un año, Colombia tiene que responder por unos 9.300 millones de dólares. Saray Roballo, integrante de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habló con nosotros sobre sus peticiones de información al Ministerio de Hacienda. Porque estamos hablando de una suma alta para la deuda del país y con un término de vencimiento muy corto. Le he preguntado muchas veces a la Comisión de Crédito Público por esta operación, pero en cada ocasión no nos responden, no nos informan y es algo que no está concertado. Justamente consultamos al Ministerio de Hacienda, quien a través de un derecho de petición nos respondió que no consultó a la comisión porque la operación se hizo por menos de un año. Sobre este punto, Roballo cree que al hacerla de corto plazo lograron evadir el control institucional. No es la única congresista que ha estado pidiendo información sobre el tema. También lo ha hecho el representante Oscar Darío Pérez, quien dice que nunca le han dado una respuesta contundente a todas sus preguntas. El perfil de la deuda queda muy concentrado en el corto plazo. Se critica lo del Fondo Monetario Internacional, dice que por ser de corto plazo, pero hacemos lo mismo con esta operación.
y no por una suma equivalente a lo del Fondo Monetario, es por casi el doble. En la misma línea, el exministro de Hacienda y rector hoy de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Preocupa sobremanera la falta de transparencia en esta operación, al no haberse compartido buena parte del detalle de la misma con el Congreso de la República. Preocupa también el riesgo en que puede estar incurriendo el país y que derivado de esta serie de operaciones, Colombia tendría un riesgo gigantesco en la renegociación de deuda pública en el corto plazo, diría yo eso. Claro, Marcela, pero de todo lo que usted nos está contando, lo que más me llama la atención es que el gobierno, según le entiendo, Marcela, va a triplicar la deuda, el pago que tenemos que hacer los colombianos en comisiones a los bancos de inversión el próximo año. ¿Esa es la implicación de esta operación de manejo de deuda? Pues eso es algo que se está dando al mismo tiempo que esta operación de manejo de deuda. Esa es una de las cosas que aparece en la justificación que le da el gobierno al Congreso para el presupuesto del próximo año. Ojo a este dato, este año se van a pagar a los bancos de inversión y otras entidades financieras unos 497.000 millones de pesos por operaciones relacionadas con la deuda pública colombiana. El próximo año esta cifra pasa a ser 1,4 billones de pesos. El presupuesto que fue debatido en primer debate no le cambió un centavo, una coma a esta distribución de la deuda pública. Como no hemos tenido información, digamos, en detalle de las operaciones, no lo podría decir yo que está directamente relacionada con el tema, pero el río suena cuando piedras lleva. Cuando el río suena, piedras lleva, Marcela. 1:29, no soltaremos ese tema. Antes de la pausa, antes de los deportes, hablamos de los vándalos, hablamos del intento que sectores políticos están haciendo para revivir el estallido social. Quieren crear el estallido social 2.0. Hablamos del vandalismo de las últimas horas en contra de la estación de policía del CAI, de la calle 72 con carrera séptima. Hablamos de la destrucción que se produjo en la zona. Hablamos del balance. Esta mañana el alcalde Carlos Fernando Galán dijo en Mañanas Blue que había un funcionario de la UNDEMO, del antiguo ESMAD, lesionado por los vándalos. Kalila Peña. Así es, Ricardo, pues tras una nueva jornada de manifestaciones pro-Palestina que derivaron en disturbios en la carrera séptima con calle 72 en inmediaciones del centro financiero de Bogotá, el distrito confirmó que aunque no se registraron civiles lesionados, un integrante de la unidad de diálogo y mantenimiento del orden resultó herido y fue trasladado a una clínica. Habla el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, sobre la jornada. Hay una conexidad entre los hechos ocurridos en las tres ciudades y cómo el llamamiento de algunos actores, algunos individuos a estigmatizar y a atacar algunas organizaciones de la sociedad civil se han desarrollado en acciones violentas. En la jornada, grupos de encapuchados vandalizaron un CAI en la calle 72 atacando con vallas y objetos contundentes. Además, según la Policía Metropolitana, el balance total de afectaciones fue de 2 vidrios rotos, 10 vallas destruidas, daños en la fachada y la afectación de un teléfono fijo y un computador.